Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Radio Inclusión. Somos Radio Universitaria de la Universidad de Cuenca y en este espacio estaremos realizando entrevistas en donde compartiremos contigo información, análisis y opinión de nuestros invitados y especialistas sobre las luchas que las personas con discapacidad deben vivir. Así que acompáñanos cada semana en esta entrega y juntos aprendamos más. Muy buenos días a todos y todas quienes nos escuchan un día más, una semana más en el programa Corpografía sobre cultura y sociedad. Este programa es una colaboración entre el Centro de Etnografía Interdisciplinaria Caleidos, La Andariega y Voces Azuayas. En el día de hoy queremos presentar un tema que nos parece importante, que nos parece muy interesante reflexionar, y que hemos titulado Maternar la discapacidad, ¿no? Algo se ha hecho, se ha estudiado, se ha analizado, todavía es insuficiente, sin lugar a dudas, pero ha habido acercamientos a pensar a la experiencia de la discapacidad, la cotidianidad de personas con discapacidad, pero menos se ha pensado, se ha estudiado, quizás se ha analizado la posición de quienes paren, crían, viven, conviven con personas con discapacidad. En este caso nos parece interesante acercarnos a la experiencia de la maternidad. Ah, Nuestra intención no es, por supuesto, esencializar en primer lugar roles de género, ¿no? De hablar asumir esta idea de la completitud femenina en clave de maternidad, ¿no? Tan es así que está pendiente y en algún momento conversaremos sobre paternar la discapacidad, ¿no? ¿Cuál es la relación del padre con la discapacidad? Pienso ahí en el trabajo de Jonathan Maldonado, por ejemplo, que tiene un trabajo muy interesante de reflexión alrededor de lo que supone ser padre de una persona con discapacidad. Trataremos de ese tema en algún momento, sin lugar a dudas. Y tampoco caer en perspectivas simplistas o estereotipadas que nos llevan a veces desde el duelo, del castigo, la cruz de llevar de criar una persona con discapacidad al otro extremo de ese regalo, esa bendición o tal. Queremos pensarlo más bien críticamente, ¿no? Con sus matices, sus contradicciones, los aprendizajes que están en juego, las negaciones, ¿por qué no? A veces es una experiencia que le puede dar mucho a uno, llenarle, pero también a veces vaciarle o exigirle mucho. En fin, una experiencia transformadora, ¿no? Una de las formas de lo humano, aprovechando el título de uno de los espacios que teníamos, ¿no? O de las formas de la convivencia humana, ¿no? Entonces, queremos en ese contexto conversar sobre este asunto. Nos acompaña Karina, ya en su momento le presentará Jacinta, pero me da mucho gusto tener este encuentro, esta conversación con ella. Su trabajo siempre ha sido referencial e inspirador para nosotros y entonces será sin duda un gusto seguir escuchándole y aprendiendo de ella. Doy con eso paso al segmento sobre la mesa con un podcast que queremos dar un poco de contexto a la conversación que se nos viene enseguida. Muy buenos días a todos. La ventana que da al jardín y deja entrar la luz de la tarde. La silla mecedora en la que los amamantea a su hermano y a él. Su cama, sobre la que disponen en desorden libros, lupas de distintos tamaños, un caleidoscopio y un espejo. En ese paisaje de lo cotidiano miro a mi hijo. Está sentado frente al viejo teclado eléctrico, en un rincón de su habitación. Sus manos veloces, impacientes, pasean por todas las teclas. Una y otra vez se oye alguna nota, digamos un do. Insiste en la pista de Beethoven que el piano guarda bajo un código de números que él ha aprendido de memoria. Presiona el botón de play y deja que suene el inicio. Luego acelera, baja y sube el volumen y para. Presiona otros botones y suenan efectos especiales como cohetes, silbidos, bombas. Ríe. Se detiene. Busca otra canción. Esta vez deja sonar otra melodía. Mientras tanto, eleva sus ojos al techo y mueve despacio su cuerpo, al compás de la canción. No ríe. En la seriedad de su gesto, entre contemplativo y ansioso, trato de adivinar lo que piensa. A lo largo de los últimos años, mirar al hijo se ha afianzado como el acto que va moldeando mi trayecto de vida. De la angustia al asombro,
pasando por el miedo y la nostalgia. Mis ojos han aprendido a deponer las armas. Si antes sus movimientos y acciones me dejaban perpleja porque estaban determinados por un diagnóstico y eran censurados por evaluaciones terapéuticas apresuradas, observarlo hoy suele ser lo que detona risas compartidas, horas de juego y abrazos que preceden al sueño. Envidio su calma y su manera tan leve de estar en el mundo. Mirar al hijo ha sido también luz de faro y cincel, para volver a tallarme un cuerpo en continuidad con el suyo. En este libro no escribo sobre él, escribo sobre la mirada. Aún así, todas estas reflexiones tienen un punto de partida precisamente en la aparición de su cuerpo. Llevo mucho tiempo preguntándome acerca de las consecuencias de mi mirada sobre su vida. También he podido observar a otros mientras lo miro. Recuerdo que la primera vez que me animé a retomar la escritura, luego de su nacimiento y el vértigo de los primeros años, me cuestionaba con insistente rabia acerca de esas miradas. En sus múltiples formas e intensidades, la curiosidad de la gente solía causarme dolor. En varias ocasiones deseé volver a guardar el cuerpo frágil de mi niño en mi vientre, para que nadie pudiera posar sus ojos sobre él nunca más. Las paredes de nuestra casa nos resguardaron. Hoy, sin embargo, esos ojos en la calle, en la escuela, en el parque ya no lastiman. Comprendí que quien mira en exceso, en ocasiones anteponiendo un juicio de valor, vive en el desamparo, en la orfandad determinada por el desconocimiento. Cuando miramos fijamente, cuando quedamos viendo, reconocemos nuestra ignorancia. Advertí que mi hijo debía ser visto. Su cuerpo tiene la potencia de contrariar los espacios, alterar los silencios, desarticular las normas. Quise ser cómplice de su aparición. Este libro podría ser considerado el manifiesto de esa complicidad. Karina Marín, Sostener la mirada. Testimonios. Para mí, desde el día en que nació, ha sido una experiencia completamente diferente, ¿no? A los otros bebés que tengo, porque los otros bebés están bien y bueno, ellos es como que un tiempo nomás y ya después ya se valen por sí solos. Pero en cambio con la Patricia es diferente porque desde que nació hasta ahora, nosotros siempre estamos apoyándole, estamos siempre con ella, ¿no? Para todo. Yo diría que la maternidad a mí no se me ha acabado. A los 28 años que tiene mi Patricia, en realidad nosotros estamos siempre ahí pendientes de ella. Para nosotros es nuestra bebé. Me ha enseñado a ser muy fuerte, a ser, aprendí con ella a luchar mucho en la vida, ya sabe. Parece mentira, pero ella es una persona muy fuerte, muy valiente, diría, ¿no? En otras palabras. Entonces creo que a raíz de eso he aprendido a luchar mucho en la vida por ella y para ella. Y para el resto también de mis hijos que tengo todavía, mis pequeñas. Bueno, yo creo que si ella no hubiera sido tan fuerte, no hubiera sido yo tampoco tan fuerte. Pero bueno, gracias a Patricia, que ella es una persona muy fuerte, muy decidida en hacer sus cosas. Entonces he aprendido yo también a sobrellevar muchas cosas, ¿no? Porque tampoco es tan fácil que digamos, porque con el mismo hecho de que como ella escribe con la boca y no camina, entonces a veces uno como que sí quiebra un poco, ¿no? Alguna vez como que no tiene ese valor, ese coraje de decir voy a seguir adelante, pero más bien ella para mí ha sido un apoyo, ¿no? Que siempre, bueno, voy a hacer esto, mami, voy a hacer el otro, entonces, y ella, asas, aunque a veces nos va mal, pero bueno, así es la vida. Cuando ella acabó la escuela, ella decía que quería estudiar el colegio, pero, o sea, realmente yo decía, sí, yo me puse a averiguar los colegios y esas cosas, oiga, pero fue muy difícil porque en los colegios no querían aceptarle. Bueno, uno no es un mentiroso, ¿no?
yo les decía que tenía una niña en silla de ruedas y que escribía con la boca y que quería que mi hija estudie, ¿no? Eso era como un baldazo de agua fría, hablando vulgarmente, ¿no? No, nadie quería recibirle porque decía, no, no, y, o sea, no nos podemos hacer cargo de ella. Entonces eso fue para mí digamos, lo más duro, ¿no? Porque ella decía, mami, yo quiero estudiar, pero ¿y cómo haces estudiar si en la institución no, o sea, ni pagadas ni fiscales no te querían recibir? Ella decía, mami, yo tengo el mismo derecho que sus otros hijos. Entonces ahí sí ella me reclamó sus derechos. Porque, o sea, yo de tanto andar así que no conseguía colegio, yo decía, o sea, no te puedes estudiar porque no quieren aceptarte, ¿no es cierto? Entonces, y entonces ella, sí, pues me sacó los derechos de ella diciendo, ella dice, pero mami, yo soy una hija como cualquiera, tengo mis derechos, usted, su obligación es hacerme estudiar. O sea, y ahora, y en realidad, ¿y ahora y qué hago si en los colegios no te aceptan? Pero bueno, yo digo, hay que ver que Dios nos manda las pruebas en la vida, pero como también es difícil, pero también hay una puerta que se te abre. Y sí, a mí el colegio César Andrade de Monay me abrió las puertas para mi hija. Entonces yo pude hacer estudiar ahí a mi hija y mi hija estudió ahí. Como madre de una niña con síndrome de Down, aprendí que el amor es incondicional, que el amor rompe barreras, prejuicios y complejos. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a Corpografías. El tema de hoy será maternar la discapacidad. La invitada de hoy, Karina Marín, es escritora e investigadora académica. Tiene un doctorado en literatura por la Universidad de los Andes, Colombia. Su trabajo se concentra en las relaciones entre literatura y visualidad de los estudios críticos del cuerpo y la discapacidad. Recientemente, como pudimos ver, publicó el libro de ensayos Sostener la mirada, apuntes para una ética de la discapacidad por la editorial Festina Lente. Fue co-curadora de la muestra de arte contemporáneo, Cuerpos que se miran. Milita en el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Y ya vamos a empezar con esa entrevista. Antes de empezar, quiero recordarles a los que nos escuchan que pueden dejar sus comentarios, impresiones o preguntas en las redes sociales. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás? Conversar contigo y agradecida con todas las personas que nos escuchan y nos miran. Listo. Yo creo que para empezar con ese tema, yo quisiera un poco hablar de una experiencia, ¿no?, personal. Por ejemplo, cuando mis papás supieron que yo era sorda, lo primero que dijo mi mamá fue sentirse completamente perdida, ¿no? O sea, se sintió completamente ignorante porque no sabía nada de la sordera. Y todo eso era una realidad completamente ajena a ella. Entonces, esa fue como la primera impresión de, no, tengo una hija sorda, pero no sé nada de la sordera. Entonces, yo quería preguntarte si te pasó algo similar. ¿Sabías algo sobre discapacidad antes de ser madre? Pues creo que sabía lo que sabíamos todos y todas, ¿no? Lo que solemos saber o lo que creemos que sabemos todas y todos sobre discapacidad. Pero además, tal vez en mi caso hubo algo distinto, que para mi hijo no hubo un diagnóstico definitivo en el primer momento, sino que fue como irse tomando un amargo jarabe de malas noticias durante muchos años, ¿no? O sea, era como de a poquitos, él no puede esto, él no va a hacer esto, hay que hacerle este examen, tal vez tenga esto, tal vez pasó por un montón de diagnósticos y luego pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Y creo que estuvimos así como casi los primeros 5 años de vida de mi hijo,
Entonces, claro, cada vez era un nuevo desacomodo, ¿no? Una nueva forma de enfrentar la situación y pues sin una guía cierta de por dónde ir. Entonces sí, no, yo no sabía nada y fue como un aprendizaje muy largo y muy intuitivo, además. Ujú. Por ejemplo, lo que recuerda a mi madre es que una de mis tías había comprado un libro y en el libro decía algo como guía para padres de niños sordos, alguna cosa así, ¿no? Ujú. Y básicamente esa fue la primera información fuera del diagnóstico médico, ¿no? Que le llegó, o sea, fue la primera información que le llegó y se leyó el libro, obviamente. Entonces yo quería preguntarte, ¿cuál fue para ti como la primera información que te llegó? No, o sea, ¿quién te la dio? ¿Cómo llegó esa información? Sabes, o sea, creo que llegó por un montón de lugares, pero ahorita que me haces esa pregunta me acuerdo de dos anécdotas. La primera fue, esto es como chistoso. Nosotros vivíamos en Caracas y Julián tenía un año y medio y yo le llevaba a fisioterapia, ¿sí? Porque no podía pararse. Entonces estábamos con la fisioterapeuta y yo empecé a cantar una canción que dice como, la canción dice, el cien pies es un bicho muy raro, parece que fueran muchos bichos atados, ¿no? Eso dice la canción. Pero yo, mientras él hacía estos ejercicios, yo lo reemplacé con, el bebé es un bicho muy raro, parece que fuera, pero de una manera muy ingenua, estaba cantando una canción y la fisioterapeuta reaccionó muy mal y me dijo, no, tu hijo no es raro, tu hijo es especial, solamente tiene una discapacidad. Y eso es como, no sé, estoy pensando cuando en Fanon, en el libro sobre las pieles negras, ¿no? Cuando él habla de descubrir por primera vez que él era negro, cuando alguien le dijo, eres negro. Pues bueno, yo descubrí que mi hijo tenía discapacidad cuando ella dijo, tu hijo solo tiene discapacidad, no es un bicho raro, así como no es un cien pies. Y eso fue como un primer momento de empezar a entrar en este mundo. Pero además también empecé a buscar información, libros, no había libros en español a la mano y con mi esposo encontramos una autora, madre de un chico con parálisis cerebral y compramos este libro y empezamos a leer un poco para entender cómo era esto de tener un hijo con discapacidad. Y esta autora empieza su libro diciendo, primero lloras, ¿sí? Y una vez que has llorado, entonces puedes empezar a pensar en lo que vas a hacer en adelante. Y ella, bueno, tenía también esta idea de que Israel hizo referencia al inicio, esta idea del luto, ¿no? De tener que algo así como enterrar al hijo soñado cuando tienes un hijo con discapacidad, ¿no? Que ese es un tema del que yo he escrito más largamente, sí. Pero sí, también busqué ese tipo de información. Y justamente hablando de, hay muchos imaginarios, ¿no? Y discursos alrededor sobre lo que implica maternar o cuidar a una persona con discapacidad. Entonces, me interesa porque esos imaginarios o discursos también se extienden a la familia, ¿no es cierto? No es solo a la sociedad, sino a la familia. Entonces yo quería preguntar, ¿cómo reaccionó la familia? O sea, yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo, me contaron que cuando me diagnosticaron que era sorda, a muchos se les ocurrió dar el pésame, no, no era un pésame, pero era así como, qué pena, no. Entonces yo quería preguntar, ¿cómo fue esa primera reacción con la familia? Creo que en nuestro caso, por estar lejos, no vimos las caras, entonces, pero yo sí me he arriesgado a imaginar así de manera un poco masoquista qué cara habrán puesto cuando se fueron enterando. Pero sí, había mucho este rostro de la preocupación y de la pena, ¿no? Como qué pena. Recuerdo mucho después también la reacción de pedirme que bautizara a mi hijo, que era muy importante bautizarlo. Esto era algo
que venía de la familia, tanto del papá de Julián como de mi familia. Entonces, eso me pareció, ya después me pareció interesante, ¿no? Esta insistencia como en quitarle alguna especie de pecado original también, ¿no? Pero hubo sí también mucho esta mirada del pésame. Yo creo que es un pésame en realidad, ¿no? Porque todo el mundo está lamentándose por una vida que no fue como esperabas que fuera, ¿no? Eso es lo que está pasando, sí. Uh-huh. Y justamente, o sea, hay quienes que miran la discapacidad desde la tragedia, ¿no? Y otros, en cambio, la asumen como una bendición. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo enfrentas tú esos discursos? ¿Cómo enfrentar esos discursos? Sabes, al inicio lo enfrenté con mucha rabia. Después entendí que la rabia se debía a mi falta también de entendimiento de las circunstancias, ¿no? Pero al inicio sí me daba mucha rabia esa mirada de tragedia, esa mirada de lástima, porque implicaba además una mirada de lástima hacia mí misma. Todo el tiempo sentía y todavía muchas veces siento que hay cierta tendencia a verme a mí como mujer, como una madre que merece compasión, ¿sí? Eh, pero luego con los años es una mirada que aprendes a gestionar. Ahora, en los primeros tiempos para mí era complejo, pero también me he dado cuenta que se construye un imaginario de lástima y de compasión con la que tal vez muchas madres se sienten cómodas, ¿no? Y que no solamente que no son críticas con esa mirada, sino que hacen uso de esa mirada, les gusta un poco asumir esta idea de santidad que viene de la mano con esta mirada, ¿no? A mí siempre me preocupa estas cosas que van pasando en redes sociales, ¿no? O en internet, te pasan mensajes, estos mensajes tan sensibleros, ¿no? En donde dicen que Dios te eligió como la madre de uno de sus hijos especiales, ¿no? Y que es porque tú eres especial. O sea, para mí eso es, puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Porque construye una estigmatización de la maternidad, de la discapacidad, en donde, por ejemplo, pensamos que estamos hechas para sacrificarnos por esta persona, en donde debemos amar y aceptar la carga y aceptar el castigo, aceptar la tragedia de manera incondicional, ¿no? Entonces, esto no solamente construye una idea muy negativa de la mujer que materna la discapacidad, sino de la misma persona con discapacidad, como una carga, como una tragedia, como, ¿no? Como un sujeto desnudo de belleza, además, ¿no? Carente de belleza en un sentido muy amplio del término, del concepto belleza, ¿no es cierto? De una vida bella o de una vida que merece ser vivida, ¿no? Se pone en duda esa idea de la vida que merece ser vivida y se transforma en una carga, ¿no? Yo siempre cuento, creo que además me di cuenta el otro día que había escrito esto en muchos textos que he publicado, que una vez un médico me dijo, esta es tu cruz, vas a cargar con ella toda tu vida, ¿no? Y claro, en ese momento, con la palabra autorizada del médico, hay toda una configuración de una relación que está asignada por el sacrificio, por el dolor, ¿no? Y eso no nos lleva por un buen camino. Creo que no nos ha llevado nunca por un buen camino. Uh-huh. Sí, obviamente hay una marcada tendencia a mirar la discapacidad solo desde el diagnóstico, ¿no? Como acabas de decirlo, ¿no? Desde la perspectiva médica, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste para que esta mirada no marque la relación de tu hijo con la familia y con la colectividad? O sea, como decir, no voy a permitir que esa mirada solo médica marque mi relación con mi hijo, ¿no? O sea, ¿cómo lo hiciste?
muchas familias y muchas mujeres, algunos hombres que maternan y paternan la discapacidad han dicho últimamente, la forma en la que tú mires a tu hijo va a condicionar la manera en la que la sociedad lo mire. Y creo que es cierto, ¿no? En buena medida es cierto. Creo que es eso lo que va construyendo muchas de las oportunidades también para la persona con discapacidad, la manera en la que es tratada en la familia y es mirada dentro del seno familiar. ¿Qué hice? Yo no sé, la verdad, creo que hubo un momento en el que me cansé de buscar curas, porque sí, yo pasé por la época de la obsesión por las terapias y todo lo que terminaba en terapia, ¿no? Puede ser equinoterapia, musicoterapia, todo eso, yo estaba ahí siempre, ¿no? Y me agoté y empecé a cuestionarme muchas cosas, pero además me pasó algo que como estaba estudiando mi posgrado, y yo estudié literatura, empecé a trabajar con un grupo de investigación que parecería que no tiene nada que ver, pero que era un grupo de investigación que se concentraba en estudios de las artes y la literatura afrodescendientes, ¿sí? Y empecé a trabajar un poco la relación de la escritura de los poetas y los artistas negros y negras, sobre todo de mujeres afrodescendientes. Y entonces, a medida que me iba metiendo en estos estudios y en estas expresiones del cuerpo, empecé también a pensar en la discapacidad en esa relación, ¿no? Porque era algo que estaba todo el tiempo en mi vida, ¿no? Y un día me encontré con el trabajo de una artista norteamericana que se llama Sunaura Taylor y ahí algo pasó, ¿no? Empecé a investigar sobre artistas y escrituras de la discapacidad y para mí eso cambió muchas cosas, ¿no? Me pasó eso y me pasó el encuentro con un grupo que tal vez no se reconoce como activista, pero lo es en Colombia, porque luego en esa época vivíamos en Colombia, en donde está Mónica Cortés, que para mí es mi maestra y mi compañera en la indignación, y ella sobre todo ha luchado mucho por el derecho a una educación igualitaria para las personas con discapacidad, lo que se llama inclusión educativa. Y ella me enseñó mucho de esto y una de las cosas, tal vez empecé por ahí, una de las cosas con las que fui tajante desde el inicio es jamás voy a poner a mi hijo en una escuela especial, ¿no? Que fue la sugerencia por muchos lados, pero me obsesioné con que eso no podía ser y eso también me llevó a leer y a mirar las cosas de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y claro, o sea, justamente como podemos ver en el testimonio de Rosa, en el podcast, y con el tema de la educación, ¿no? Eh, por ejemplo, yo me he dado cuenta que existen varias, digamos, no sé, restricciones, con el ámbito educativo. Y yo quería preguntarle si tú pasaste por una situación similar al momento de inscribirle a Julián, a tu hijo, en la escuela de educación regular, como se le dice, ¿no? Entonces, quería saber tu experiencia como madre al enfrentarte en el ámbito educativo. Sí, sí, o sea, y de hecho tengo esta noción de que es el momento de la educación en donde una se enfrenta con su hijo o tiene la oportunidad de enfrentarse con su hija e hijo con discapacidad, no como un sujeto de enfermedad, sino como un sujeto de derechos, ¿no? O sea, depende de cómo lo asumas de ahí que puedes tener la oportunidad de cambiar ese discurso también. Pasan muchas cosas y a mí me pasó primero en Caracas, después en Bogotá y luego cuando volvimos a vivir en Ecuador, fue esa fue la verdadera cruz a la que se refería el médico, no fue mi hijo, sino fue tratar de encontrar una escuela para mi hijo,
¿no? Y pues fui de un lugar al otro con el apoyo de mis compañeras de Colombia y especialmente de Mónica Cortés. Aprendí que yo no tenía que ir a rogar por un cupo, que tenía que ir a exigir un cupo porque se trataba de un derecho. Entonces aprendí un poco a hacer como a vender a mi hijo, ¿no? Casi como con ciertas habilidades de marketing, ¿no? O sea, como miren, es muy guapo, es muy divertido, ¿no? Les va a encantar, sí, un poco tratando de mirar, hacer mirar a mi hijo de otra manera. Y fue muy complicado, tanto que Julián perdió años de escolaridad en este tiempo de búsqueda. Cuando volvimos de Ecuador fue peor todavía porque se supone que había una ley y un país que vive la inclusión, ¿no? Este era el eslogan y no, ni siquiera conocían a mi hijo, ni siquiera veían a mi hijo y ya me decían de cajón no. Entonces sí, fue un camino como largo y duro, pero yo estaba decidida a que él tuviera una educación regular y pues hasta que pudimos acceder a un colegio en el que todavía sigue y ya le faltan 2 años para graduarse. Pero no es fácil y para mí ha sido mucho más fácil que para otras personas porque la discapacidad tiene que ver también con privilegios, ¿no? Y yo soy una persona que vive en un contexto de privilegios, pero la mayoría de las personas en este país con las situaciones de precariedad y de pobreza que existen se enfrentan todo el tiempo a una discriminación y a una exclusión constante y extremas, ¿no? Ujú. Sí, justamente yo puedo preguntarte cuáles han sido como los desafíos más fuertes, digamos, al momento de enfrentarte con todo ese tipo de barreras, ¿no? Porque son barreras finalmente, ¿no? De la sociedad. A mí me parece de alguna manera irónico que tengamos un presidente con discapacidad y que realmente no haya cambiado eso imaginario, esas barreras, cuando se supone que podía ser una excelente oportunidad para hacerlo, ¿no? Pero desgraciadamente se mantuvo desde la perspectiva médica, es decir, el diagnóstico y el tema del carnet, por ejemplo, también el porcentaje y el tema de porcentualizar, ¿no? Una vida. Entonces, yo quería preguntarle si por ahí empezó tu activismo de personas con discapacidad y por ahí empezó, o cuáles fueron los desafíos. Sí, o sea, yo creo que mi activismo empezó con esa exigibilidad del derecho a una educación igualitaria para mi hijo. Ah, y empezó en Colombia en realidad, ¿no? Pero sí se agudizó primero con toda la campaña de discapacidad y con toda la política pública asistencialista que se ha implantado en Ecuador desde hace 14, 15 años, ¿no? Y es una política pública que está tan metida que muy pocas personas son capaces de cuestionarla, ¿no? Entonces, ahora lo que pienso es que hubo una oportunidad, porque acuérdate que la Convención de Naciones Unidas, que recoge toda la visión del modelo social de la discapacidad, entra en vigencia en el año 2006, entra en vigor en el año 2006. Ecuador la firma en el 2008, o sea, un año después de iniciado el gobierno de Rafael Correa. ¿Sí? Entonces, ellos se contagian de este espíritu, ¿no? Del modelo social de la convención, un poco ven ahí una oportunidad, porque además tienen la figura de Lenín Moreno, ¿sí? Solamente figura, ¿sí? Pero no logran deshacerse de todos los imaginarios históricos del modelo tradicional de la discapacidad, que no es solo el modelo médico, que es este modelo asistencialista, ¿no? Que es este modelo normalizador y que es un modelo antiquísimo caritativo de la discapacidad. Es caridad y asistencia dura y pura, ¿sí? Y entonces, por supuesto, esto nos ha afectado a todas las personas
con discapacidad y las familias de personas con discapacidad en Ecuador, pero cuando entiendes lo que está pasando, esta contradicción, ¿no es cierto?, entre implantar políticas públicas con idea de derechos humanos, pero que esas políticas en la práctica se hagan solamente de manera asistencialista, nunca se van a garantizar los derechos y nunca se va a ver a la persona con discapacidad como un sujeto de derechos, ¿no? El carnet es la gran muestra de esta contradicción, ¿no? El carnet es el reflejo de una manera de entender la discapacidad como como una circunstancia que aleja los cuerpos de una idea de normalidad. Por eso porcentualizamos la discapacidad, ¿no es cierto? Claro, pero si dices esto, te ven mal, te ven raro, ¿no? Porque esto nos cuesta mucho entender, es algo que es un camino que apenas empezamos a caminar. Pero sí, yo creo que mi activismo se ha afianzado mucho en este cuestionamiento, pero también se ha ido hacia otros lugares, por suerte, ¿no? Más allá de Lenín Moreno y de la política asistencialista. Pero sí, tiene mucho que ver con esta contradicción que creo que no es solamente propia de la realidad ecuatoriana. Creo que todavía es algo que está muy presente en muchas sociedades. Sí, yo por ejemplo, creo que una de las cosas que más me chocó cuando volví a Ecuador, porque yo vivía en México, era ver cómo me miraban la gente, ¿no? O sea, como decía, ah, ella es sorda, y entonces yo me di cuenta que ahí la mirada, como tú mencionas en tu libro, ¿no? O sea, hay un momento en el audio, en el podcast, que dice que no quería que la gente pose su mirada ante los demás. Entonces, y yo me acuerdo que también me habían contado que una vez yo estaba jugando con un niño, jugando, y de pronto la mamá le quitó de mi lado, ¿no? ¿Sabe? Como dice, como, no juegues con ella. Porque obviamente se dio cuenta que yo era sorda y es interesante ver esas reacciones también sociales, ¿no? Como si fuera una cuestión contagiosa, como si yo fuera contagiosa, así como no va a ser que mi hijo no puede jugar. Entonces, como madre también debe ser súper fuerte, ¿no? O sea, primero somos seres humanos, ¿no? Pero ahí está ese miedo, y creo que se sustenta en el miedo de que no juegues, no se te vaya a pegar algo, ¿no? Y me parece interesante también como mirar eso, ¿no? Entonces, si te ha pasado a ti, que... Sí, claro, muchas veces. Y incluso en la escuela en la que Julián estaba en Bogotá, un día me llamaron a una reunión porque hubo un padre que dijo que tenía miedo de que Julián le contagiara a su hijo, ¿no? Y entonces a mí me da mucho chiste eso, la verdad. Ahora me da chiste, pero en ese momento fue muy duro escucharlo, ¿no? Y claro, hemos visto muchas circunstancias en las que los padres en los parques infantiles alejan a sus hijos de Julián, ¿no? Como, y justo creo que lo que también traté de hacer en mi libro, que no es sino una reflexión muy personal y que expone las preguntas que yo tengo todo el tiempo hacia mí misma y hacia el resto de gente, es decir, lo que realmente necesitamos es ser contagiados de discapacidad, ¿no? Ojalá pudiéramos contagiarnos de discapacidad, ¿no? En términos críticos, ¿no? Es pensar claro, obviamente no estoy pensando en la discapacidad como enfermedad, ¿no? Estoy pensando en esa idea de la discapacidad como una oportunidad para cuestionar la normalidad, ¿no? Entonces, si es contagiosa, ojalá, porque si estamos donde estamos es por culpa de la normalidad, ¿no? Por siempre estar deseando una normalidad que es imposible. Y a mí me ha pasado además en mi propio en mi propia reflexión, además cotidiana de mi maternidad, ¿no? En esta especie de tío vivo en el que nos estamos parando todo el tiempo y siempre apurados y siempre con el tiempo justo y siempre con ansiedad. Julián, que es mi hijo, que va muy lento por la vida, que tiene un ritmo distinto, tal vez
ha sido más bien para él muy duro tener que estar en un mundo que le obliga a vivir de otra manera, y yo he pensado cuáles serían las ventajas de vivir como vive él, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas de aprender una vida mucho más calmada, más contemplativa, ¿no? A veces es como un monje, ¿no? Muy contemplativo, de vivir todo el tiempo cantando, ¿no? De no tener la capacidad de resentirse, por ejemplo, ¿no? Tan fácil, sino de ir como por la vida mucho más liviano, ¿no? Y he querido un poco esperar que él contamine eso. No sé si lo he logrado, la verdad. Tal vez creo que deseo demasiado, espero demasiado, pero esperaría que poder contagiarme con el paso de los años de esa calma también, porque es parte de lo que, del aprendizaje que quisiera aceptar, que es mi maternidad de él, ¿no? O sea, es así. Ujú. A mí me parece bastante loco lo que me cuentas, porque incluso me han dicho la suerte de no ir, ¿no? En el sentido de que pude crecer, de alguna forma crecer sin escuchar prejuicios, sin escuchar malos comentarios. Entonces así como que mi mamá dice, o sea, qué suerte tuviste, ¿no? De no exponerte a situaciones sonoras fuertes, ¿no? Que a uno le marcan de la infancia, ¿no? Y me doy cuenta que sí, de alguna forma tuve esa suerte y poco a poco fui adquiriendo mis propios criterios, pero es interesante pensar, ¿no? En ya quitándonos de la noción de tragedia, ¿no? De rechazo incluso, es pensar, bueno, yo quiero aprender eso, ¿no? Yo quiero eso. Y eso le pasa a mi mamá, es periodista, pero no supo lo que era realmente el lenguaje hasta que me tuvo a mí. Es decir, realmente apreció y entendió lo que era el lenguaje, entendió los matices de las palabras, de todo, porque tenía una hija sola, ¿no? Y dice que eso le cambió totalmente la concepción. Y para una pregunta más, pensamos también en el rol de las mujeres que maternan, o que las mujeres cuidadoras, ¿no? Y es un poco preocupante porque en algunos sentidos, porque tenemos una sociedad patriarcal, ¿no? Y este rol es como relegado a la madre o a la mujer. Entonces, sí creo que también dentro de la discapacidad hay, no sé cómo decirlo, cierta, ¿cómo sería la palabra? Injusticia, cierta, como que hay mucho peso, mucha carga y no es equitativo, no son equitativos los roles de cuidado. Entonces, yo quería saber tu opinión sobre eso, ¿no? El rol de la mujer en una sociedad como la nuestra. Sí, pues lamentablemente es así y no ha dejado de ser así. Las estadísticas indican que hay una cantidad, un porcentaje preocupante de mujeres cabezas de hogar que son las que maternan la discapacidad y que cuyas parejas abandonaron el hogar cuando supieron que iban a ser padres de una persona con discapacidad. O después de unos pocos meses de compartir la vida con la discapacidad, ¿no? Entonces, hay esta noción, ¿no? que se perpetúa por muchos imaginarios que tienen que ver con la religión, que tienen que ver, ¿no? con estas ideas de sacrificio, etcétera, que recaen sobre el cuerpo femenino y su supuesta obligación de maternar, y más aún su obligación de curar, de cuidar, ¿no? O sea, no es, siempre, o sea, es muy fácil recordar, no es una casualidad que los roles tradicionales de cuidado, incluso en términos laborales, recaigan sobre las mujeres, ¿no? La enfermera, la enfermera, la profesora de parvularia, ¿no? Todos ese tipo de roles, ¿no? La asistente de enfermería, que son generalmente las que limpian, las que cargan, tantas cosas así, ¿no? Entonces,
lo que tenemos es una fuerte construcción social de esa idea de lo que es maternar, ¿no? Es como si el cuerpo del hombre estuviera diseñado solamente para producir y en todo caso para mantener, ¿no? Para mantener, pero no para cuidar, ¿no? De todos modos, a mí siempre me gusta recordar un poco esa idea de vulnerabilidad que hemos hablado con algunas colegas en otros espacios, ¿no? Porque hay una idea de vulnerabilidad que es la más común, que nos hace pensar que vulnerable es la posición del vulnerable es una posición un poco indigna, ¿no? De pérdida, como el soldado que cae y el otro que puede decidir sobre su vida, ¿no? Pero hay otra noción de vulnerabilidad que ha trabajado una filósofa italiana, Tabarero, en diálogo también con Judith Butler, que dice sobre este movimiento de la madre hacia el cuerpo del hijo para darle de comer, para la lactancia. En ese momento hay dos cuerpos vulnerables, porque la una está en su desnudez, alimentando el otro cuerpo que también está en esa posición de vulnerabilidad. Y entonces son dos cuerpos en colaboración, ¿no es cierto? Continua, ¿no? Alimentándose el uno del otro, ¿no? No hay uno solo que se alimenta ahí. Y esa idea de vulnerabilidad es femenina. Y a mí me gusta pensar que si bien hay un estigma sobre los cuerpos de las que maternamos la discapacidad, también me gusta pensar que de este estigma podríamos más bien construir una idea de potencia, ¿no? Que es totalmente distinta a la del sacrificio, a la de la cruz, ¿no? Es más bien una idea de la colaboración entre los cuerpos, ¿no? Si llevo a mi hijo a lavarse las manos, ¿no? No lo hago porque él sea incapaz de hacerlo, lo hago porque ambos colaboramos en nuestra vida cotidiana en hacer algo que nos hace bien, ¿no es cierto? Y vamos colaborando el uno con el otro, ¿no? Eso rompe con todas las lógicas de individualismo y de autonomía del sujeto capitalista, ¿no es cierto? ¿No? El sujeto capitalista es exitoso porque es autónomo y no necesita de nadie, es como Superman, ¿no? No, yo nunca quise maternar a Superman, entonces hay otra oportunidad aquí. Uh-huh. Uh-huh. Qué chévere. Bueno, ya mismo se termina el programa. Voy a hacer dos preguntas. La penúltima es de alguien que escribe en redes sociales, que hace una pregunta. Dice, hola, gracias por esta potente entrevista. ¿Podrían mencionar algo sobre cómo han vivido cuidadores y personas con discapacidad la pandemia, incluidos el teletrabajo y la teleeducación? Esa es la pregunta que nos hacen en redes sociales. Gracias por eso, porque es precisamente en este momento de la pandemia donde esta relación de maternidad se ha vuelto tan compleja también, ¿no? O sea, a ver, primero hay que entender dos cosas, ¿no? Primero, que muchas personas con discapacidad han vivido en cuarentenadas toda su vida, ¿no? Y que nunca hablamos de eso, ¿no? Nunca hablamos del confinamiento como una forma de vida para ciertas personas con ciertos tipos de circunstancias psicobiológicas, ¿no? Pero la otra situación es precisamente la que se refiere a esa pregunta y tiene que ver con que si es que una de nuestras luchas ha sido la de la inclusión, ahora estamos más excluidos que nunca, ¿no? Porque la educación virtual, por ejemplo, no solamente que ya de por sí es muy dura para todas, sino que para las personas con discapacidad termina siendo excluyente, ¿no? Además porque no hay oportunidades de socialización. Entonces es preocupante. Y las madres que maternamos la discapacidad volvemos a este rol en donde además nos ocupamos de todos los espacios todo el día, ¿no? Tenemos que replicar terapias. Sé de muchas madres que están replicando terapias en casa.
tenemos que replicar las labores de la escuela y además cuidar, alimentar, ¿no? Ser madres, ¿no? Entonces se vuelve en una actividad que copa todos los tiempos y también limita a la persona con discapacidad y nos limita a nosotras como madres. Es una circunstancia compleja de la que no se ha hablado. No sé si tú has escuchado algo al respecto, pero yo no he escuchado nada en Ecuador al respecto de esta población, ¿no? En particular la de niñas y niños con discapacidad. Uh-huh. Uh-huh. Bien, bueno, ya se acaba la entrevista y siempre a nuestros invitados pedimos recomendaciones. Pedimos recomendaciones de libros, películas, música, o sea, pedimos alguna recomendación. En ese sentido, me gustaría pedirte algunas recomendaciones y por último también decirnos en dónde pueden comprar tu libro, Sostener a Mirada, para que los oyentes que quieran comprar tu libro puedan hacerlo. Gracias, Jacinta. Recomendaciones, pucha, se me ocurren un montón de cosas. Ahorita mismo, y creo que ustedes en otro programa ya lo habían recomendado, pero vale la pena el documental Crip Camp. Me parece que es importante porque además a las familias nos permite entender a nuestras hijas e hijos con discapacidad como sujetos que crecen, no como niños ni bebés eternos. Ese es un problema de infantilización que nos hace daño a todas. Entonces este documental que está en Netflix y que está además nominado a los Oscars es importante, se llama Crip Camp. Que sería como el campamento de los tullidos, la traducción, ¿no? La otra... se me ocurren tantas cosas ahorita, se me ocurren cosas un poco más duras de ver, pero necesarias. El otro es el documental que ya está liberado en YouTube, el documental español que se llama Yes We Fuck, que habla sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Y me parece que es importante porque las familias somos las encargadas de guiar esos y de garantizar la educación sexual de nuestras hijas e hijos con discapacidad. Y sobre el libro, pues lamentablemente no he podido llegar a Cuenca con el libro, pero si alguien quiere se puede comunicar conmigo, alguien de Cuenca se puede comunicar conmigo y yo lo envío con mucho gusto. Y en Quito está en las librerías Media Agua, en Tres Gatos, en Cosmonauta, en Tolstoy. Y hasta ahí. Y el resto del país me lo pueden pedir y yo les envío con todo gusto. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos en el programa de hoy día. Fue un gusto conversar contigo y estamos en un camino mutuo de aprendizaje y siempre es un gusto compartir estos espacios. Muchas gracias, Karina, y recordar a los oyentes que todos los días lunes a las 10 de la mañana pasamos nuestro programa de corporafías en colaboración con Caleidos, Landariega y José Azuayes. Muchas gracias. Gracias.